todos, soy Miguel y bienvenidos a mi canal de YouTube, donde hablo sobre opiniones, resúmenes y recomendaciones de libros que he leído y me gustaría sugerirles a ustedes. El día de hoy les traigo Los mitos y su impacto en el mundo actual de Joseph Campbell. Ya he hablado de este autor anteriormente en el libro del héroe de las mil caras, espero que lo hayan leído y si no, pues espero que este libro sí levante su curiosidad sobre los mitos, uno de mis temas preferidos de lectura. Lo interesante de este libro y la razón por la que quiero recomendarlos es la forma en que aborda este autor, este mitólogo, la comparativa de los mitos occidentales contra los mitos orientales y cómo esos mitos terminan afectando, ya sea de forma positiva o negativa, la cultura, la sociedad, la política de diferentes pueblos y naciones actualmente. También me llama mucho la atención, ya que existe otro grandísimo autor y estudioso de las religiones llamado Mircea Eliade, y que en su libro Mito y Realidad habla de cosas similares a las que plantea Joseph Campbell. Son, yo creo que dos de los grandes que han analizado los mitos y las religiones, y de los cuales me gusta hablar de ellos, y por ende quiero recomendarles este libro. Entonces, lo que habla nuestro autor en este libro, aparte de esas comparaciones, es ver cómo es que los mitos tienen un fuerte impacto en la sociedad y en la naturaleza del hombre, y cómo los mitos van de la mano de los rituales. Es decir, los rituales son esa parte psicológica de un mito, y si lo interpreto bien, Joseph Campbell habla en que los rituales, y Mircea Eliade también habla de lo mismo, y los mitos, si desaparecen ellos, ese pueblo tiende a desaparecer o a ser absorbido por otro pueblo que tenga mitos y rituales pues más arraigados. De la misma forma, yo hablaré de los mitos como, o sea, la religión cristiana la tomaré como un mito también, no como una religión, sino solo para efectos del libro. Y es bastante curioso cómo compara estas religiones, y compara el hinduismo, compara el budismo, compara, pues, no como tal religión, pero sí la filosofía zen, compara los diferentes tipos de filosofías del Tao en China, y todo ello con las religiones cristianas, con los antiguos mitos griegos, romanos, mitología nórdica, mitología inclusive azteca, y la mitología de los pueblos tribales de Estados Unidos, ¿no? Aunque también compara con otras religiones en menor medida, pero principalmente con ellas. Y de eso que me llama la atención es cómo comprendemos, o cómo es que todo el mundo entero está conectado desde cierto punto de vista, están conectadas sus religiones o la forma en que vemos la naturaleza o el comportamiento de la naturaleza. Es decir, tribus de Australia quizás se comparan con tribus de África, que al mismo tiempo se comparan con tribus de Estados Unidos, y cómo todas ellas tienen pues fundamentos similares. Y ya hablaré en otro libro, en el Tratado de Historia de las Religiones del Mundo, de Mircea Eliade también, de todos estos pequeños detalles para no desviarnos del tema principal del libro de los mitos, que ahorita quiero recomendarles. Entonces, una vez que tenemos todo ello, es bastante curioso, está bastante estructurado, tiene varios capítulos, y los divide en la importancia de los ritos y la aparición de la humanidad, siendo estos unos capítulos fundamentales para comprender de qué va a ir el libro. El autor nos va a llevar la mano. Afortunadamente es bastante descriptivo y con muy buenos ejemplos. Nos muestra cómo la humanidad fue creando rituales o ritos y mitos a partir de lo que ellos vivían, los humanos en general, siendo el mito del fuego uno de los más importantes, y que compara inclusive con Odisea Espacial 2001, ya que considera el autor que el descubrimiento del fuego fue tan grande, y a la vez es tan extraño entender por qué los humanos hacían rituales hacia el fuego o adoraban el fuego. Quizás no era porque les ayudaba a mantenerse calientes o a calentar sus alimentos, quizás era algo más psicológico, simplemente observar el fuego, la razón de cómo es que existe, su peligrosidad. No lo sé, no lo sabemos a ciencia cierta, y hay muchas hipótesis al respecto, pero es lo que este libro describe. Habla sobre ello, habla sobre cómo los humanos, por qué antiguas tribus le hacían o adoraban ciertos animales, que son los que vivían a su lado. Ya veremos de tótems, chamanes,
Inclusive en la astrología pues le atribuyen animales, ¿no? Animales que formaban parte del ecosistema donde vivía el humano. También compara, y de manera muy interesante, la forma en que la mitología de los cazadores es bastante diferente a la mitología de las personas sedentarias que se dedicaban a cultivar. Eso es un tema bastante interesante del que me gustaría ahondar, pero no quisiera explayarme todavía, ya que existen otros capítulos en los que ya empieza a diferenciar el Occidente contra Oriente y cómo esa separación llevó a la forma en que ahora Occidente pues vive comparado con la forma en que Oriente vive. Y dentro de Oriente vemos cómo la India, siendo un subcontinente de Asia, y con su hinduismo y todas sus religiones, y todas sus creencias, han sido diferentes a la forma en que China se ha desarrollado, la diferencia en cómo Japón se ha desarrollado y otros países del sur de Asia, o del sureste de Asia. Entonces, es la forma en cómo eso ha evolucionado y cómo del lado occidental han sido las religiones judeocristianas las que han tomado el mayor poder. Y de esa misma forma, pues, podemos comprender de mejor forma la sociedad. Más adelante vamos a ver sobre los mitos del amor y cómo el amor, la guerra y la paz sí son diferentes tipos de mitos que describen de forma, pues son descritos de forma diferente en diferentes culturas y mitologías y religiones, pero que al mismo tiempo tienen ciertas sutilezas bastante similares y bastante curiosas de comparar y que nos llevan a creer que nuestra mente está conectada de cierta forma. Y de aquí nos iríamos a Carl Jung, a los arquetipos del inconsciente colectivo, porque lo que plantea Joseph Campbell en algún punto es que quizás los mitos que creamos son mitos psicológicos para pues comprendernos mejor a nosotros de una forma más introvertida. Y todo esto se va conjugando para llegar a un capítulo bastante interesante sobre la esquizofrenia y cómo los mitos, el camino del héroe, es decir, en el héroe de las 1000 caras, el camino del héroe, termina siendo bastante importante para quizás ayudar a recuperar algunos casos de esquizofrenia. Entonces, ese es como un viaje interior y cómo los mitos terminan pues ayudando a ese tipo de esquizofrenia. Y de este punto llega a conectar la esquizofrenia con los chamanes, con el LSD, con la meditación de los yogis y cómo todo eso se va conjugando hasta cierto punto. Y finalmente, previo a las conclusiones, obviamente, finalmente habla sobre el viaje lunar. Cuando llegamos a la luna, los humanos, como humanidad, cuando se llegó a la luna y cómo esa llegada termina cambiando la forma en que vemos los mitos. Y una forma bastante interesante de verlo, como lo plantea el autor, es que primeramente vemos a los dioses en el cielo, a los ángeles o a cualquier deidad, está en el cielo. Pero después nosotros alcanzamos el cielo, rebasamos el cielo, llegamos al universo y no hay nada. Entonces, ¿qué ocurre con nuestros mitos y nuestras creencias? Parece ser que esa ha sido la nueva frontera que hemos roto, pero no por ello vamos a dejar de creer, sino quizás ahora lo que nosotros vamos a hacer es creer introspectivamente dentro de nosotros. Vamos a encontrar a Dios dentro de nosotros mismos y no afuera. Es una de las conclusiones bastante interesantes y junto con otras más en donde se espera que ya no haya fronteras entre mitos y entre luchas, etc. Me gustaría profundizar más en este libro. Es un tema que me agrada, me encanta leer y quizás profundice y empiece a comparar un poco más las leyendas, mitologías y religiones cuando hable de los libros de Mircea Eliade, tal vez. Entonces, esa es mi recomendación de hoy. Espero que les haya gustado y espero que encuentren algo de satisfacción si es que leen este libro, Los mitos y su impacto en el mundo actual. Y pues los veo hasta la próxima.